Dios me los bendiga una vez más, hermanitos. Gloria al Señor. Aquí estamos otra vez hablando de la palabra del Señor, que es lo que debemos estar hablando de la palabra del Señor en estos tiempos. Gracias por el privilegio de permitirme entrar en sus hogares. Gracias por el privilegio de estudiar la palabra del Señor juntos. Buscando la verdad, se encuentra la verdad. Si se acuerdan, la semana pasada hablamos del milenio, la edad del reino, y hablamos de Satanás fue aprisionado y atado por 1000 años. El Edén fue recreado y restaurado, la naturaleza fue sanada, la vida humana extendida, hubo un idioma, una religión y un gobierno. Jerusalén fue la capital. Esta fue la séptima dispensación. Terminó con la destrucción de Gog y Magog y el anticristo. Y el diablo fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Y ahora, como les dije, lo prometido deuda, hablaremos acerca de el juicio del gran trono blanco. Y la escritura es Apocalipsis 20, 11, 15. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de él cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En esta versión dice así, la Reina Valera 1960. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Dice aquí, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria al Señor. Hablamos el juicio del gran trono blanco, después de que se acaba la séptima dispensación, el milenio. En esta escritura de Apocalipsis 20, 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco, y vi al que estaba sentado en él. Aquí es el apóstol Juan, que tenía la visión de Apocalipsis. Y de delante de él huyeron, o sea, desaparecieron, dicen otras versiones, completamente la tierra y el cielo. Y no se les volvió a ver por ninguna parte. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros, y también otro libro, que es el libro de la vida. Menciona libros. Aquí libros son 66 libros, que es la palabra del Señor. Y los muertos fueron juzgados de acuerdo a sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. Los muertos que estaban enfrente, delante del trono blanco, ya habían sido juzgados. Fueron juzgados de acuerdo a la palabra de Dios, que son 66 libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, ya fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la segunda muerte. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto del Hades, del Seol, del infierno, de la muerte, necesito un estudio, especialmente hablar acerca de eso, porque hay diferentes versiones que
El Hades y el Seol. Hades es en griego, Seol es en hebreo, que quiere decir el reino de los muertos o a donde van los muertos. La muerte, diferentes cosas. También el Seol o el Hades quiere decir la tumba. El Seol en el Antiguo Testamento quiere decir la tumba. Y así que no quiero confundir con todo esto, quiero ser más sencillos en estas terminologías y nombres que se usan. En griegos es Hades, similar a Seol en hebreo, me repito. La tumba, el lugar donde van los muertos. La muerte, en este caso yo entiendo aquí que la muerte, que es la que quita la vida del humano o quita la vida de lo que vive, de lo que existe. El Hades o Seol es donde van a ir. Pareciera ser que son dos cosas diferentes. La muerte es la que quita la vida y el Hades o el Seol es a donde van los que están muertos. Y ejemplo, voy a dar un pequeño ejemplo en las Escrituras. En la versión Dios habla hoy, Hebreos 2:14 dice: al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. En la versión JBS dice que al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte. Había un imperio, había un reino de la muerte. La Reina Valera 1602, equivalente al King James en inglés, purificada, dice: al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, el diablo. La Reina Valera 1960 dice: al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte, o tenía el poder para matar. Así que se entiende que, otra vez, que el Seol o Hades tienen sus muertos porque pasaron de la muerte al lugar de los muertos, para simplificar un poco. Y ahora otro ejemplo, ¿verdad? Más o menos para darnos una idea de estas confusiones que hay en terminología, nombres y versiones de Biblias. Lucas 16, 19, 31. Si usted lo lee, dice: y murió, voy a parafrasear y voy a cortar un poquito la palabra aquí, pero ustedes lo pueden leer en Lucas 16, 19, 31. Y murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al lugar donde estaba Abraham, o en el seno de Abraham. Unos dicen a comer o a cenar con Abraham. O sea, que ahí estaba como en un tipo de paraíso. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos, o sea, el Hades o Seol, dice otra vez en la Reina Valera 1960, dice: el rico fue sepultado y en el Hades, estando en tormento, vio de lejos a Abraham. La Reina Valera King James en inglés 1602 purificada dice: el rico dice que en el infierno el rico alzó sus ojos. Ahí cambia, no dice Hades, sino que dice infierno, que es un poquito más diferente que Hades. Hades o Seol es el lugar de los muertos, pero que están siendo torturados, están en tormentos. Lo que es también infierno, están en tormento ya, aunque están en un lugar donde van los muertos, sí, es un lugar donde están los muertos, están en tormentos los que están en el Seol, la parte mala. Aleluya, gloria al Señor. Se podría decir que Seol o Hades o infierno pudieran ser la misma cosa. Y recordemos que cuando el Señor dijo esta parábola de Lázaro, del mendigo Lázaro y del rico, estaba hablando en el tiempo de la ley solamente para los judíos. El hombre, el rico, el judío rico, no atendió a su hermano judío de raza, que era pobre o mendigo.
Dejó que los perros le lambieran las llagas, a él ayudarlo, curarlo o darle un plato de comida. Y por eso él se fue al Hades. Ahora, el Hades, ¿verdad? Podemos saber que Hades es un lugar donde van los muertos. Puede ser donde van los muertos que merecen castigo. Y podría ser que Hades también es un lugar donde van los muertos, pero que esos reciben recompensa o reconciliación, como fue con Lázaro el mendigo. Iban a un lugar de refrigerio al seno de Abraham. Así que los judíos malos van a una parte mala del Seol, y los judíos buenos, con buenas obras, van a un lugar del Seol que es bueno para ellos, y la cual la Reina Valera 1602, King James purificada, dice que van al infierno, que es un poquito diferente al Hades o Seol. Ok, un poquito, tal vez ya les aclaré un poco, los dejé un poquito confundidos. Gloria al Señor. Así que por lo que se entiende, pero vamos a seguir con Apocalipsis 20:13. Y donde va la gente mala es al Seol o al Hades, al reino de los muertos, al tormento. Están siendo atormentados desde que van ahí por sus malas obras. Y los que mueren con buenas obras, bajo la ley, y aquí estamos bajo la ley de Moisés, la ley mosaica, los que murieron con buenas obras, iban al Seol, la parte buena, al seno de Abraham. Apocalipsis 20:13 dice, por lo que se entiende que el mar, hubo un inventario total de todas las edades, de todas las dispensaciones que ha habido a través de la historia de la humanidad, de inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, la ley. Hubo todo un recuento, un inventario, y cada humano que vivió en cierta dispensación fue juzgado o juzgada conforme a esa dispensación que vivió. Así que el mar entregó a los que murieron en el mar. El reino de la muerte tiene los de ella, el Seol y Hades, o infierno, como dice la Reina Valera 1602. También entregó a los que tenía ahí. Y dice que todo tuvieron que entregar a los muertos. Todos los que han muerto o siendo ahogados o muertos en el mar fueron entregados por el mar, por el Hades, el reino de los muertos, el infierno, y todo lo que fue entregado. Ahí estaba todas las dispensaciones, desde Adán y Eva hasta nuestro tiempo, la dispensación de la gracia. 6 dispensaciones, y la 7ª dispensación también estaba ahí. Todas las 7 dispensaciones, todos chicos y grandes estaban delante del trono del Señor, y ya habían sido juzgados. Y ahora, para nuestra dispensación, la 6ª dispensación, la dispensación de la gracia, la de nosotros, vamos a ser juzgados. Ya fuimos juzgados, según la palabra. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, o sea, a su manifestación humana, Jesucristo, Dios manifestado en carne. Solo un humano Dios como espíritu no puede juzgarnos a nosotros, pero Dios como hombre, como Jesucristo, como su manifestación humana, sí podía juzgarnos a nosotros, porque Él vivió, se puede identificar, porque Él vivió como hombre y murió como un humano también, muere. Así que la primera resurrección la tuvieron los primeros cristianos en el rapto. Esa es la primera resurrección. Y ahora en el juicio del trono blanco sigue la segunda resurrección. Aquellos que habían muerto en aquellos tiempos van a resucitar, la segunda resurrección, y será la segunda muerte. Ya murieron una vez, resucitaron y van a morir otra vez, conforme a la palabra del Señor. Los muertos de todas las dispensaciones, voy a repetir un poquito esto, de que existió en la tierra
y según el tiempo y dispensación, así serán juzgados conforme a su dispensación, y ya fueron juzgados. Por eso es que están ahí delante del trono, del juicio del trono blanco. Y fueron juzgados por los libros, 66 libros de la Biblia. Y el libro de la vida se menciona los libros y el libro, y es el libro de la vida. No está ahí para juzgar a nadie, no está para juzgar a los muertos, sino para confirmar que todos los que están ahí no están escritos en el libro de la vida. Para eso es el libro de la vida, para confirmar que tu nombre, sus nombres, no están ahí. El libro, y al no estar en el libro de la vida, confirmarás que estás condenado, que eres culpable. O sea que para nuestro tiempo de la gracia, nuestra dispensación, la palabra dice el Señor Jesucristo: el que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue la palabra que he hablado. Ella lo juzgará en el día final. Allí no habrá fraudes, como hay tantos fraudes, porque en 1 Corintios 11:31 dice que si nos examináramos a nosotros mismos, no fuéramos juzgados o condenados, no fuéramos condenados. Y así que uno se juzga a uno mismo. Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús. Todos daremos cuenta de uno mismo. Yo tengo que dar un reporte de mí mismo, y se va a comparar al reporte que tiene mi conciencia. Romanos 14:12. Todos tenemos que dar un reporte de nosotros mismos, y mi conciencia se va a comparar, mi reporte, con lo que está diciendo mi conciencia. Romanos 2:15-16. La misma conciencia dará a saber si viviste o viví conforme a la palabra de Dios y el evangelio que Pablo predicaba. Romanos 2:15-16. Por lo que se dice, para los que se dicen cristianos y que no están en el trono, y los que están en el trono blanco, eso pues ya no es califica, es demasiado too late, ya demasiado tarde. Ya tu reporte no fue de acuerdo al reporte de tu conciencia, porque Dios conocerá los secretos ocultos del hombre por medio de su conciencia. Ahora Romanos 10:9 dice: la conciencia dará a saber que así como muchos dicen confesaba con la boca al Señor, que va a mirar si también viviste y obedeciste el evangelio de Cristo, el evangelio del Señor Jesucristo que Pablo predicaba. Recordemos que el juicio empezó por la casa de Dios, por la iglesia, por nosotros los cristianos aquí en la tierra. El juicio de Dios empieza primero por la casa de Dios. Aquí en el juicio del trono blanco ya no estamos nosotros aquí. Esto sería para los cristianos que no fueron salvos, que no tuvieron la doctrina correcta, que no tuvieron amor a la verdad, que nunca se les perdonó los pecados, nunca fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y nunca recibieron el don del Espíritu Santo. Hablaban del Espíritu Santo, que fueron enseñados, pero nunca tuvieron una evidencia del hablar en otras lenguas, como dice el Espíritu que hablaban los que tenían la evidencia del Espíritu Santo. Y 1 de Pedro 4:17, el juicio de Dios empezó en la iglesia, con la casa de Dios. En Apocalipsis 20:12, dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, los 66 libros, la Biblia. Y los que están enfrente, los que ya están enfrente, ya fueron juzgados, pero ahora están enfrente del trono blanco, ya fueron juzgados. Me vuelvo a repetir. Y ahora nos preguntamos, si el juicio del trono blanco, le dicen el juicio del trono blanco, si no es para juzgar, porque ya fueron juzgados, entonces ¿para qué es? ¿Qué clase de juicio es ese? Bueno, el juicio vendría al mundo porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, que es el diablo, y ya lo juzgaron y lo arrojaron al lago con fuego y azufre.
Hay dos familias aquí en el mundo. La familia de Dios, los cristianos, nacidos de nuevo, bautizados en el nombre de Jesús, conforme a la fundación apostólica, como dice Efesios 2:20, y está la familia del diablo. Así lo expresa el estudio, que hay dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo. Así como en el Antiguo Testamento decían los hijos de Dios y los hijos regulares. Cuando Satanás es juzgado, su familia también es juzgada. Todo ateo, todo gnóstico, todo blasfemo, todo idólatra, todo rebelde, en fin, todo pecador, tendrá que doblar sus rodillas y tendrá que confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. El juicio del trono blanco no es para decir quién es salvo o quién es condenado, me repito, sino que todos los presentes ahí son culpables porque no están escritos en el libro de la vida. Y están ahí para asignarles, como ya son juzgados, ya son culpables, se les va a condenar a qué clase de castigo, qué clase de prisión, qué clase de tormento les toca recibir. Así como hay cárceles del condado, hay cárceles del estado, hay cárceles federales, también así habrá diferentes clases de castigos y de cárceles. Mateo 23:14, un ejemplo, dice el Señor, le dijo a los fariseos, dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ahí mayor condenación significa más severa, más duro el castigo que han de recibir por lo que hacen. Y desgraciadamente y tristemente para los que conocieron al Señor y conocieron su palabra y su evangelio verdadero, pero no fueron salvos, el castigo será mucho más severo, más horrendo, más terrible que una persona común y corriente que conoció el evangelio pero no aceptó al Señor. Así que va a haber ciertas categorías, ciertos grados de castigos. Y así como el cielo es un lugar real y no solamente es un estado mental del cielo, también el infierno es un estado real, físico. Los condenados del mundo y cristianos que no fueron salvos tendrán que ir a un lugar asignado para su castigo. Como ejemplo, Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los odiosos, abominables, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, donde está la bestia, el falso profeta y el diablo. Es un castigo máximo. Perdón, que no fue hecho para el humano, sino fue hecho para el diablo y sus ángeles. En los evangelios se describen los tormentos como fuego eterno, tinieblas, llanto y crujir de dientes, horno de fuego, donde el gusano no muere y el gusano no se apaga, oscuridad de las tinieblas, o sea, en la más negra oscuridad, una oscuridad completamente negra, oscura. Es una oscuridad sobre oscuridad. Apocalipsis 14:11 dice: y el humo y el tormento sube por todos los siglos, van a ser quemados por todos los siglos, van a ser torturados por todos los siglos, no tendrán descanso ni de día ni de noche para los que adoraron a la bestia y su imagen. Anteriormente se dice que en el tiempo del anticristo se verá la fortaleza del pueblo santo que no aceptará la marca y adorarán la bestia, y se les cortará la cabeza, pero serán salvos. Pero los que aceptan la marca y adoran la bestia, dice que tendrán y el humo y el tormento sube por todos los siglos. No tendrán descanso ni de día ni de noche para los que adoraron la bestia y su imagen.
Al diablo se le arrojará al lago de fuego con azufre, donde estarán la bestia y el falso profeta 1000 años antes que el diablo. El lago que arde con fuego y con azufre era exclusivo para el diablo y sus ángeles. No era para los humanos, pero según la palabra no era para humanos, pero habrá humanos que merecerán estar ahí con el diablo y todos los demonios. Segunda de Pedro 2:4 dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si notan aquí que infierno es un lugar y que ahí hay ángeles. Segunda de Pedro 2:4 dice: Segunda de Pedro 2:4 sigue. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Se fijan que el infierno, pues, parece que la palabra raíz viene del latín infierno, un lugar donde hay lumbre. Los entregó, que en ese mismo infierno donde puede haber fuego, de lumbre, hay prisiones de oscuridad también, como que tiene diferentes celdas o departamentos de prisiones, de castigos y tormentos. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pareciera ser que el infierno es un lugar donde donde tienen encerrados a muchos demonios, y no sé, tendría que investigar un poquito más si tienen a personas ahí, a personas muy malas. Judas 6:7 dice: y a los ángeles que abandonaron sus ocupaciones asignadas, los tienen guardados bajo completa oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Me estaba un poquito, visualizando un poquito. Usted ha estado en un cuarto que está oscuro, donde no se mira nada, pero aquí dice que serán tinieblas oscuras. Es tinieblas donde no mira nada. Se imagina que se va a encontrar con un demonio, no sabe con qué se va a topar ahí, en esas oscuridades. Son celdas, son prisiones de oscuridad. No va a poder saber ni distinguir qué es lo que lo va a estar atacando, o qué es lo que va a estar ahí. Va a ser horroroso no mirar lo que puede estar cerca de usted ahí. Perdón, me agarró la garraspera. La reprendo en el nombre de Jesucristo. Y así como las personas salvas tendrán un cuerpo indestructible, inmortal, las personas que están condenadas, que no son salvas, también recibirán un cuerpo indestructible hasta la hora asignada para destruirlo y destruir sus almas en el infierno. Tremendo. Dios nos salve. Esto de la salvación del alma es algo muy, muy serio, pero la gente no lo toma en serio. Sobre todo meditando en el castigo, el horror, el tormento eterno, de estar siendo quemado diario, día y noche, siendo atormentado, de ser consumido por un fuego, quemándote, sintiendo el dolor de la lumbre que te consume el cuerpo, y otra vez el cuerpo se regenera para volver a ser consumido. Te quema completamente y vuelve a brotar, se quema y vuelve a brotar, vuelve a crecer, el cuerpo, y te lo vuelven a quemar completamente. Sentir el ardor, las llamas que te están comiendo, devorando, día y noche. Es algo bastante serio. Y no es tiempo de andar jugando con evangelios baratos, de confesar con la boca y con el corazón y ya ser salvo. Solamente lo bueno es obedecer sus mandamientos, y uno de ellos es: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que seamos fundados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, dijo Pablo a los Efesos. Pablo le dijo a los de Efesos
que fueran fundados sobre el fundamento de los apóstoles, el libro de los Hechos, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo sí escribió Romanos 10, donde dice confesar con la boca y creer con el corazón, pero ¿por qué dice que seamos fundados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo? En el versículo anterior, para ser miembros de la familia de Dios, conciudadanos de los santos, tenemos que ser fundados en el fundamento apostólico verdadero, la iglesia verdadera apostólica, que fundó sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, la fundación principal, Jesucristo mismo. Amemos la verdad y no hay que venderla. Sí, 1 Corintios 11:31, hay que examinarnos nosotros mismos y ser honestos nosotros mismos para no ser juzgados. En Romanos 14:12, cada uno dará cuenta de sí mismo. Tendrás que dar tu reporte. Romanos 2:15-16, no hay forma de mentir. Dios conocerá la verdad secreta de tu vida oculta, porque estará grabada en nuestras propias conciencias. Tu reporte de ti mismo se va a comparar con lo que tu conciencia dice y va a descubrir de tu vida. No hay para dónde hacerse. Hay que caminar derecho y pedir perdón si acaso hemos fallado, dicho o hecho o visto algo que tal vez no le agrada al Señor, y seguir derecho, porque se está grabando en la conciencia. Tremendo, ¿verdad? Los castigos serán horrorosos. Solamente en pensar en ser torturados toda una eternidad y hasta que se deshaga tu alma. La palabra de Dios nos exhorta que si te es posible entrar cojo, manco o tuerto, pero que entremos al reino de Dios. Si vas a entrar con una muleta, no le hace que entres con una muleta, pero lo bueno es entrar. Muchos serán salvos, pero muchos se perderán por rebeldes y pagarán un precio muy alto, un castigo muy alto y eterno. Isaías 5:12-14 dice, esta gente no toma en cuenta a Dios, ni consideran las obras de sus manos, así como dice en Romanos capítulo 1, no consideraron a las obras de Dios, ni lo honraron. Así que por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, morirá de hambre y sed. Como una fiera, el sepulcro, el Seol, abre su boca para tragarse al pueblo que vive en fiestas y diversiones. El mundo está casi completamente está lleno de anticristo, ideas anticristo, pero tendrá que comparecer ante el juicio del trono blanco. No habrá excepciones. Entonces será el lloro y crujir de dientes, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Muchos serán salvos, pero otros irán a donde va la gente. ¿Y a dónde van? A donde va Vicente, al juicio del trono blanco. Ahí va la gente que no quiere obedecer los mandamientos del Señor, que siguen el camino que ellos quieren. Su palabra dice en 2 Corintios 6:2, para concluir, voy a concluir. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Entrar al trono de la gracia de Dios para encontrar misericordia y hallar gracia en tiempo de necesidad. ¿Qué esperamos? Ahora es el día de salvación. No esperemos para el mañana. No queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestras familias, ni siquiera imaginarme mis hijos, mis nietos estar en unas prisiones de tinieblas oscuras, más negras. ¿Se imaginan ahí empujándose con demonios? No sabes con qué te estás chocando ahí entre medio de esas prisiones. Dice que son prisiones, son esferas de prisiones de oscuridad. Recordemos, hermanitos, una cosa que más les digo, siempre les estoy remachando todo el tiempo, que en el principio, al principio no existían
esta denominación aquí, acá no. Solamente existía la iglesia verdadera apostólica de Jesucristo, administrada por los apóstoles. Vean, lean el libro de los Hechos, es de gran prioridad, es una necesidad grandísima salvar nuestras almas, porque el tormento va a ser muy horrible, horrendo. Es caer en las manos de un Dios que es vivo. Dios me los bendiga. Próximo miércoles tendremos la lección La Nueva Jerusalén, un nuevo cielo y una nueva tierra. Es algo más positivo, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.